Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Nuevamente, amigos, qué gusto saludarles y poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y vamos a unirnos en una oración para pedir la dirección en el estudio de la palabra del Señor y también su protección y bendición para este día. Querido Dios y Padre nuestro, al abrir tu palabra deseamos que nos hables, que nos instruyas. Estamos en una época muy particular, conscientes de que la cercanía del Señor Jesucristo es una realidad que no podemos negar por lo que estamos viendo alrededor de nuestro mundo. Por favor, dirígenos en este estudio, colocamos nuestras peticiones en tus manos, rogamos que escuches a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos. Están en este momento confiando que les has de escuchar y rogamos que tu respuesta fortalezca su fe y honre y glorifique tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a leer la siguiente sección de Apocalipsis 3:20. En el mensaje anterior analizamos la primera parte, ahora seguimos leyendo en la segunda. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes van a darse cuenta que cuando estudiamos este pasaje hay una persona tocando a la puerta. Y esto es asombroso porque no somos nosotros los que estamos aquí caracterizados por anhelar la cena, es el Señor. Esto es algo que necesitamos tenerlo grabado en nuestra mente, memorizado en el corazón, que Dios anhela convivir con nosotros. Se dice que los mejores lugares para cerrar negocios son los restaurantes. De hecho, me llamó la atención investigaciones de Harvard Business Review que revela que cuando se cierra un trato con alimentos de por medio, se hacen negocios más grandes. Pero me llama la atención que ellos dan la razón, dicen que ya que la glucosa aumenta los niveles de la actividad cerebral, pues refuerza el autocontrol y regula comportamientos perjudiciales. Es decir, que ocurre como aquí en México decimos, barriga llena, corazón contento. Tal parece que esto es lo que ocurre. Otros simplemente aseguran que se debe a un estado de satisfacción, el estar disfrutando la comida. Eso puede favorecer, pone de buenas a una persona, como decía el dicho popular. Entonces, lo cierto es que comer juntos aproxima más a las personas. El término cena, que aparece aquí originalmente en griego, se refiere a la comida principal que se celebraba por la noche. Es la comida principal, pero también deja entrever un momento de convivencia íntima, libre de presiones. Ustedes saben que cuando uno desayuna, ¿cómo desayuna? Uno desayuna corriendo, ya sea porque o se le hizo tarde o simplemente porque está comenzando el día. Usted desayuna casi hasta de pie, anda por allí, tal vez peinándose y le mete una cucharada al cereal o lo que esté desayunando, la fruta, y ahí anda corriendo rápido. ¿Qué tranquilidad puede tener en ese momento? Claro que ese es un error, desayunar de esa manera, pero el día está comenzando.
Ahora, cuando llega la hora de la comida, uno ya está enrolado en las actividades y uno empieza a comer. El otro día yo llegué a una tienda y cuando yo llego, ahí viene caminando uno de los empleados y se para en una pared, se recarga, pone la mano así y empieza a pasarse la mano por el estómago y dice, ¡ay! Y entonces voltea y ve a su compañera de trabajo y me ve a mí y me dice, no me puedo mover. Y su compañera, que me ve desconcertado, me dice, dice, es que acabamos de comer, dice, y comimos, estaba tan rica la comida que no pudimos resistirnos, ahora no nos podemos mover. Habían comido tanto, les pasó lo de las víboras, que cuando comen no se pueden mover. Pero ellos, desafortunadamente, al comer ahora tenían que atender a los clientes, estábamos llegando, y eso como que ya no hace posible una sobremesa, una plática, una conversación amena. Ya no es posible. ¿Por qué? Porque hay que atender a los clientes, hay que continuar nuestras actividades. Pero ¿qué decir de la cena? La cena, se cerró la jornada de trabajo, llega uno a casa y uno dice, por fin, se quita los zapatos, se quita la corbata, si es su caso, lo que sea. Se echa un baño, se relaja y dice, ahora sí voy a cenar con toda la tranquilidad del mundo. Esto es lo que deja verse en esa invitación o en ese deseo de Dios, un deseo de intimar contigo, esa cercanía. Por otro lado, el texto de hoy, cuando habla de cenar, es la misma palabra griega de Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Este es el término cena que se refiere a aquella invitación que el Señor le hiciera a sus discípulos o la promesa que les hiciera cuando celebrara la última cena con sus apóstoles antes de ser crucificado. En Lucas 22:15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era un momento muy anhelado por el Señor Jesús. Y ahí me conmueve cuando dice, cuánto he deseado, como sin duda hoy el Señor desea cenar, desea intimar con nosotros, desea convivir con nosotros. Y ahorita van a ver ustedes por qué el Señor está urgido tocando la puerta. Porque te ama. Y ahorita vamos a ver la razón práctica. Miren ahora lo que dice aquí mismo en Lucas 22:16 en adelante. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Miren lo que le estaba diciendo. Esto que estoy comiendo ahora con ustedes es una cena. No volveré a tener otra cena con ustedes. No lo volveré a hacer hasta cuando estemos en el reino de mi Padre. Una mesa donde todos los redimidos cenaremos. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, lo interesante, hace un momento les decía, les voy a decir la razón de por qué el Señor está urgiéndonos, tocando la puerta, para que si tú abres, porque tú tienes que abrir, tú tienes que aceptar esta invitación. ¿Por qué lo hace? Miren, es interesante notar que cuando termina el mensaje de las 7 iglesias, en este caso, cuando termina el mensaje de la iglesia de la Odisea, donde Dios está tocando porque quiere cenar con nosotros, quiere convivir con nosotros, cuando concluye esta iglesia, empieza el capítulo 4, donde el cielo se abre y se ve el trono de Dios y Dios sentado en el trono. Quiere decir, amigos, tú eres el único que puede abrir la puerta aquí de tu corazón en este mundo. Y el único que puede abrir la puerta en el cielo es Dios. Si tú deseas que la puerta del cielo se te abra para entrar a la vida eterna, tú hoy tienes que abrir la puerta de tu corazón. Tienes que abrir la puerta de tu vida de tal manera que en esa convivencia hoy puedas confirmar tu deseo de vivir por la eternidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí hay una invitación a la cena cuando dice con mucha claridad el pasaje. Estamos en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una extraordinaria convivencia. Amigos, nadie
Nadie que aquí no haya tenido vida devocional podría sentirse cómodo en la eternidad. Probablemente usted se ha peleado con alguna persona. A mí me ha tocado escuchar personas de ellas mismas me dicen, pastor, yo mejor vengo a esta iglesia, me queda lejos de mi casa, pero no voy a la iglesia que está cerca de mi casa porque ahí hay una persona que pues hemos tenido pleito, no nos llevamos bien. Imagínense, no se puede convivir. Si esto pasa entre nosotros, que nada más nos vemos de vez en cuando, imagínense por la eternidad que viviremos en presencia de Dios. Si hoy no nos acostumbramos a tener vida devocional, ¿cómo podríamos vivir una eternidad con el Señor? Yo te invito a que te comprometas esta mañana y le digas, Señor, perdóname. Perdóname por ser indiferente, perdóname por cerrarte tantas veces la puerta de mi vida. Hoy te abro la puerta de mi corazón, Señor. Quiero que seas parte de mi vida, porque quiero vivir contigo una eternidad. ¿Aceptas el reto? Inclina tu rostro conmigo entonces. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por este maravilloso llamado, este deseo extraordinario de convivir con nosotros. Perdónanos, porque sin duda muchas veces hemos dado oídos sordos a tu llamado. Perdónanos. Hoy abrimos la puerta de nuestro corazón y nos comprometemos a hacer de nuestra vida devocional nuestro primer trabajo cada día. Ayúdanos a lograrlo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que canto y me puede oír, lo puede sentir. En este mismo instante lo puedes sentir, muy cerca de tu corazón, te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está. Es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años.
Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto y como que se lo querían sacar de encima y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel, porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios, lo único que podemos encontrar algo. Así que ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó, él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo, Daniel, Daniel, ¿el Dios tuyo te pudo librar de los leones?
Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo: «Oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado». El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo: verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.